Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte. Tú que naciste del fuego, tus restos son en el azul, parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre en los abismos más profundos. Te forjaron el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún volcán. Recambios Valladares. Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Saludos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio para darles a conocer testimonio de personas que en su momento emigraron de Canarias a otros lugares del mundo. Concretamente, los testimonios que vamos a escuchar son personas que han ido a Sudamérica y algunos también a Norteamérica. Tenemos varios relatos, varias historias, y que cada una pues tiene su parte de felicidad, de satisfacción, pero a los inicios sobre todo muchas penurias. Muchos fueron y no regresaron. Otros han ido y han podido regresar y rehacer su vida aquí en el archipiélago canario. Es el caso de Gregorio Pacheco. Gregorio, buenas tardes. Buenas tardes. Gregorio, ¿naciste concretamente dónde? En La Orotava, en la antigua La Sidrona, sí, que ahora es la Soledad Gobián. Ajá. Ahí nací yo y después, con la edad más o menos de unos 9 años, nos pasamos a vivir en una casa que compró mi padre en la calle Tomás Cerolo, la antigua calle El Agua, ¿no? Bueno, pasan los años y ¿a qué edad decides irte a Sudamérica? ¿A qué lugar concretamente? Concretamente fuimos a Venezuela. Yo me casé también con otra canaria, pero que ella había estado en Venezuela. Se vino a estudiar medicina, nos casamos, tuvimos aquí nuestra hija primogénita y ahí mi profesión es arquitecto técnico. Lógicamente en ese momento no había gran cantidad de trabajo. Y como ya conocía Venezuela, porque me fui con anterioridad de vacaciones un tiempo, emigramos a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y dentro de Venezuela fuimos a Punto Fijo, porque los padres de mi esposa vivían en Punto Fijo. Pero más o menos a los 15 días de estar en Punto Fijo, conseguí a través de un contacto de un señor venezolano que era abogado,
contactar a un ingeniero que trabajaba en un banco en Venezuela, en Maracaibo, y empecé a trabajar en el banco hipotecario como arquitecto, analista e inspector de obra. Venezuela era, pues, Sí, era... el Edén, vamos. Sí, era un Edén, y en construcción era impresionante, o sea, habían grúas de construcción por todos lados, o sea, yo jamás vi en mi vida tantas grúas de construcción juntas, ¿no? Y estaba la fabricación de edificios y demás, estaba en ebullición. En ebullición, en toda Venezuela. Claro. Y fue en el primer periodo del gobierno de Carlos Andrés, que inclusive, como anécdota, los canarios podíamos entrar a Venezuela con la visa de residente sin haber nunca pisado Venezuela. Eso fue un decreto presidencial. ¿Te fuiste a Venezuela porque tenías necesidad de irte a Venezuela, porque aquí no tenías posibilidades de trabajar, o porque simplemente fue una decisión de decir, quiero cambiar de aire, quiero buscar nuevos horizontes en Venezuela? Bueno, yo creo que el emigrante no emigra ni por curiosidad ni por aventurero, ¿no? O sea, esos son los antiguos que eran aventureros. Uno emigra porque quiere tener mejor vida, lógicamente. Progresar Sí, progresar. Aquí yo veía que, como buscar decíamos, una mayor estabilidad, ¿verdad? sí, como decía, lo comido por lo servido. Yo ganaba para vivir normal y corriente, pero no para tener gran cosa, ¿no? Y yo, como conocía Venezuela, sabía que yo en Venezuela podía tener mejor vida y podía hacer otras cosas. Lógicamente, es un continente. Venezuela tiene doble de superficie casi que de España. Lógicamente, las oportunidades de trabajo son mucho mayores, ¿no? Llegamos a Venezuela y de ahí, lógicamente, nos fuimos a puntos fijos, y después había un abogado que era conocido de mi suegro, y él estuvo aquí en Canarias una vez de visita. Este abogado me conocía y por mediación de él me puso en contacto con un ingeniero que llevaba la parte de departamento de ingeniería de un banco, que era el Banco Hipotecario del Zulia, que tenía que ver con el Banco de Maracaibo, un banco centenario en aquel tiempo, ¿no? Ese banco para mí fue muy importante porque me dio un bagaje de conocimientos impresionante, porque yo con 25, 26 años, yo terminé la carrera muy joven, con 21, yo tenía 6, 7 años de experiencia, ¿no? Pero yo llegué a ser el inspector de ese banco a nivel nacional. Inspeccionaba directamente el estado Zulia y los estados muy cercanos, y después supervisaba a todos los ingenieros de todos los estados. Era una responsabilidad muy grande, ¿no? Y también analizaba los proyectos de los diferentes arquitectos que llegaban a solicitar créditos al banco, ¿no? Entonces eso fue durante 20 años de mi vida que estuve metido en ese banco, ¿no? Después... Tuviste la posibilidad de relacionarte con el ramo de la construcción, con todo el mundo, con ingenieros, con arquitectos, con constructores, con promotores, o sea, todo eso al final fueron de alguna forma los que me sirvieron para luego desarrollar una fábrica de pintura que por cuestiones del destino arranqué una fábrica de pintura, y la arranqué justamente en el garaje de mi casa, que tendría más o menos, mi casa era un chalet, allá se llama quinta, que tendría aproximadamente 6 metros de ancho por 20 de largo. Ahí empezó la fábrica de pintura, y registramos un nombre que se llama Pinitex, que bueno, hoy en día gracias a Dios sigue funcionando, lo manejan todos mis hijos que están en Venezuela, y ese nombre está consolidado como marca y como producto, que tenemos muy buenos productos, ¿no? Para bien, a mí me tocó esta ruta, y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Bueno, el temor siempre existe. O sea, en Venezuela uno sabía cuando salía a la calle, pero no sabía si ibas a regresar, con la delincuencia desatada que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna forma, al criarte allá, vivir allá, y sabes cómo manejar la situación y sabes cómo cuidarte. No estás ajeno, lógicamente, a que te pueda pasar algo, ¿no? Porque es un país que tiene mucha inseguridad en este momento, ¿no? Lamentablemente, porque es un gran país, ¿no? ¿Cuántos años pasaste en Venezuela? Como 42 años. ¿Y te arrepientes de pasar 40 años de tu vida fuera del archipiélago canario? No, en absoluto. Para mí Venezuela es mi segunda madre. Yo a Venezuela, todo lo que tengo, se lo debo a ella, con mi esfuerzo lógicamente, pero se lo debo a ella. Es un país que es muy bondadoso, y no, independientemente que no, Venezuela es un gran país. ¿Qué sientes por Venezuela? ¿Añoranza? ¿Nostalgia? Un amor inmenso por ella. O sea, un amor inmenso. Venezuela es un país que te llena al canario le llena mucho.
Ya, fíjate que ya aquí la octava isla era Venezuela, ahora pusieron la isla de Graciosa, pero siempre hablaban de la octava isla, que es Venezuela. ¿Y por qué? Porque hay mucha correlación entre el canario y Venezuela. O sea, no hay ninguna familia, creo yo, en Canarias que no tenga un emigrante en Venezuela. ¿Qué siente por aquellas personas que están actualmente en Venezuela, que no pueden regresar a Canarias, que allí no tienen ni para comer y que las conoces porque han sido amigos o son amigos tuyos, familiares? ¿Qué sientes por ello? O sea, uno siente impotencia porque es que no puede hacer nada. Si uno fuera gobierno diría, bueno, puedo hacer cosas, pero ¿qué puedes hacer? Y hemos hecho algunas cosas que no lo quiero sacar como propaganda, ¿no? Pero nosotros hemos enviado medicamentos a Venezuela, muchos medicamentos. Una vez teníamos casi un container de leche en polvo para los niños de madres con SIDA, que son niños sanos, pero la madre no la puede amamantar. Y el gobierno venezolano había prohibido la entrada de leche. Imagínate dónde llegan los extremos. El canario es tan hospitalario, entre otras muchas cosas, porque ha tenido que salir de su pueblo, de su isla, dejarlo todo atrás para poder subsistir y que su familia saliera adelante con el dinero que le iba enviando, ¿no? Yo creo que en la actualidad no debemos olvidar que hemos sido y somos un pueblo de emigrantes y que tenemos lo que tenemos en gran medida porque se salió a distintos países, se hizo dinero, se regresó, se pudieron comprar, como decía anteriormente, terrenos, viviendas, y hacer ahí, crear un hogar mucho más confortable, ¿no? Sí, es verdad. No todo el mundo, pero la inmensa mayoría que... Recordar esto sobre todo para aquellas personas que vienen de fuera, e incluso que vienen en patera, recordar que debemos de ser receptivos, porque vienen buscando una solución que en su país no tiene. Sí, la emigración, no sé, siempre Canarias ha sido un emigrante, y la verdad que aquí hay grande, Ico de los Vinos es uno de los pueblos que fue básicamente, y Candelaria, la zona del Tanque, la parte alta de Ico de los Vinos. Por ejemplo, otro pueblo que también ahora mismo, que se ha multiplicado la población es Candelaria, con la última llegada de venezolanos, ¿no? Venezolanos descendientes de canarios que al fin y al cabo tienen la sangre hay casos como los hijos míos que son 100% de sangre canaria, pero hay otros que tienen un porcentaje de sangre canaria y una de nuestras grandes virtudes es ser muy laboriosos, muy trabajadores. Gregorio Pacheco, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por ofrecernos ese documento que en esta ocasión, afortunadamente, ha salido bien. Ha desarrollado una vida exitosa profesionalmente y familiarmente. No todo el mundo ha tenido la misma suerte. Así es. Muchísimas gracias por haberme invitado. Hasta pronto. Vale. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Talking about forever. We both know damn well it's not easy together. Don José Segura, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Esta es su casa y encantado. Desde el momento en el que hace unos días me llamó por teléfono y me indicó que tenía interés en que tuviésemos una conversación analizando la situación actual, pero sobre todo requiriendo información sobre la actividad que estoy desempeñando actualmente, pues le dije que sí, de inmediato, y aquí me tiene a su entera disposición, ¿no? Tenga presente que yo pertenezco a una generación de gente joven en aquel momento, de gente de finales de los años 60, comienzos de los 70, en pleno franquismo, en etapas duras, casi terminales del franquismo, que éramos profesionales en muy distintos sectores, ¿no? Había gente
aquí en Canarias que trabajaban en empresas de transporte, otros en el sector del refino del petróleo, otros eran profesores universitarios, otros eran profesores de secundaria, otros eran pues profesionales de la información, albañiles, carpinteros, es decir, una variedad de ciudadanos que estábamos convencidos que había que arrimar el hombro para que España saliese de la dictadura. Y usted que ha estado luchando ahí en esas barricadas, metafóricamente hablando, de esa época dictatorial, llega la democracia y continúa afortunadamente una nueva etapa para España. ¿Cómo vive toda esta trayectoria? Mire, yo en los últimos años del franquismo militaba en el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista que dirigía Enrique Tierno Galván, ¿no? Que luego, cuando ya aprobada la Constitución española y a finales del 78, el PSP se integró en el PSOE. Y desde entonces, bueno, pues puedo decir que llevo casi 50 años militando en el Partido Socialista, militando políticamente. Durante muchos años lo compatibilicé con mi vida profesional. Yo era profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Laguna, impartía enseñanzas de Física General de primer curso en muchos centros académicos, en la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos, en la Facultad de Biología, en la de Medicina, en la de Química, ¿no? Y también en la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, donde gané la plaza de profesor de una especialidad que era termodinámica, ¿no? Una rama importante para los que serían después maquinistas navales y jefes de máquinas en los barcos, ¿no? Pero compatibilizaba mi vida académica con el compromiso público, hasta que en el año 79, en las primeras elecciones locales convocadas por Adolfo Suárez, salí elegido consejero del Cabildo Insular de Tenerife, que lo fui durante 4 años con José Miguel Galván Bello de presidente, y luego a partir del 83 al 87 fui presidente del Cabildo Insular de Tenerife, etapa de la que me siento muy satisfecho, porque en aquella etapa pusimos en marcha el Plan Insular de Residuos Sólidos, que fue una de las primeras actuaciones medioambientales, no de Canarias, de España. Y con posterioridad, bueno, pues he tenido el privilegio de ser senador por la isla de Tenerife en 2 legislaturas consecutivas, luego diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso 4 legislaturas, o sea, durante 6 legislaturas he sido miembro de las Cortes Generales Españolas, delegado del Gobierno de España en Canarias, y ya hace ya pues 3-4 años me jubilé, ¿no?, como profesor de la universidad, como funcionario público, y también terminé mi actividad como diputado. Y ahora, a raíz de comienzos del año pasado, de comienzos del 2019, que el ministro de Asuntos Exteriores, don José Borrell, en aquel momento, pues me pidió que me hiciese cargo de la Dirección General de Casa África, y lo acepté encantado, porque es un trabajo, digamos, intelectual, es un trabajo sobre todo basado en mi experiencia, porque la verdad que por torpe que sea una persona, ¿no?, pues si durante una serie de años trabajas una serie de materias, pues vas adquiriendo conocimientos, vas desde luego modulándolos, y hay algo muy relevante que yo siempre he querido, es ponerlo al servicio de mi pueblo. ¿Y cuál es la labor que realizan concretamente en Casa África? Bueno, pues Casa África primero es un consorcio mantenido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Ocupa un edificio, que una manzana entera, en el centro de la ciudad de Las Palmas. Sí, porque la instalación está en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y
y allí está la infraestructura y el personal que trabaja allí. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es ayudar a un entendimiento comercial, industrial, cultural, social, con los países en principio más inmediatos, ¿no? Con Ghana, con Senegal, con Mauritania, en fin, con una serie de países. Una labor diplomática, una labor de búsqueda de soluciones a planteamientos comunes. La Casa África no es una administración, como puede ser un ayuntamiento o el Cabildo Insular, que dispone de un presupuesto, dinero, el ayuntamiento recalifica suelo, aprueba planes parciales para construcción de viviendas. No es esa la labor de Casa África. Casa África es un ente que colabora con ayuda a que las universidades canarias, por ejemplo, colaboren con universidades senegalesas y mauritanas, a que centros sanitarios de esos países pues tengan gente que pueda formarse aquí, como ocurre con centenares de jóvenes, de jóvenes senegaleses, mauritanos, de Costa de Marfil, de Camerún, que se han formado en nuestras facultades de medicina y en nuestras universidades. Luego se colabora en ellos, se colabora también en mucha actividad cultural, en fin, actividades, ya le digo, de muy diferente índole, que quizás no llegan a conocimiento de la ciudadanía canaria, porque, oye, ocupa primeras páginas en los periódicos un conflicto entre dos ayuntamientos, ¿no? Una discusión de diferencia de criterios entre los portavoces de los grupos municipales de un determinado ayuntamiento. Eso ocupa primeras páginas de la prensa, porque, bueno, vende, porque genera interés. Casa África quizás no vende mediáticamente suficientemente el papel que desempeñamos, pero es un papel muy relevante. Le pongo un ejemplo. El día 24 de septiembre, ¿no? Hemos celebrado un encuentro potente por videoconferencia, analizando el impacto que en la seguridad va a tener el golpe de Estado que se ha producido en Mali. Mali, para nosotros los canarios, es un país fundamental, como lo es Níger. ¿Por qué estos países? Son unos países que integran, como dije hace un momento, la llamada una asociación internacional, el G5. Geográficamente están en la franja del Sahel, separando, digamos, el norte de África del sur de África. En medio está el Sáhara. Y cuando yo en alguna ocasión le he comentado a alguien, a algún chico, ¿no?, joven, digo, mira, para que te hagas una idea, la superficie del Sáhara es mayor que la superficie de los Estados Unidos de América. Es decir, el desierto del Sáhara es de una relevancia extraordinaria. Pero además va avanzando, va creciendo cada año. ¿Debido a? A las condiciones, al clima, a las modificaciones climáticas. Mayor sequía. Eso trae consigo sequía, disminución de recursos hídricos, hambrunas, desplazamientos de seres humanos, de tal manera que la Organización Internacional de las Migraciones alerta e indica que uno de los factores más potentes
que hacen que se incremente la migración humana es el cambio climático. Lumu wax mu am Sëñ Fallu Yàlla ko ko may bàyyi Sëñ Bara bàyyi Sëñ Abo bàyyi soxna mu ñi rek lan bégee. Casa África no está creada para que los africanos que estén aquí en Canarias vayan allí a solicitar ayuda, prestaciones. No, porque no tenemos dinero. No tenemos dinero. Quien tiene dinero son los ayuntamientos. ¿Y cuántas personas pueden haber aquí ahora mismo censadas que han venido de África a lo largo de las últimas décadas? Y que han adquirido la nacionalidad. El número no lo sé, porque no es un ámbito competencial mío, ¿no? Ni de Casa África. Es un ámbito competencial de la delegación del gobierno. La delegación del gobierno es que te podría decir cuánto, o le podría decir cuántos hay, ¿no? No hay muchos, no hay muchos, pero los hay, naturalmente. Los hay porque en el continente africano, que es un continente amplio, con 1.200 millones de seres humanos, que se dice pronto, con un crecimiento poblacional espectacular que se prevé por parte de los expertos que analizan estadísticamente estos crecimientos, que puede llegar a 1.500 millones de seres humanos en el año 2050, o sea, dentro de 30 años. Es un continente, ya digo, de 54 países. Es un continente que tiene varias zonas en guerra. Y esa incrementación de la población africana, ¿qué puede depararnos? Repercutirá en Europa, sin duda. Por eso le pregunto, ¿qué puede depararnos a nosotros? Sin duda alguna repercutirá en Europa. Los procesos económicos repercuten enormemente en las migraciones. Mire, yo le puedo indicar que hace unos días leí una monografía donde recordaba qué ocurrió en España en los años 60, en España. O sea, en el año 39 terminó la Guerra Civil y luego toda la década de los 40, represión franquista, la década de los 50, represión franquista, y ya en la década de los 60, estoy hablando de 1960, 61, 62, etcétera, ya en esa época había un crecimiento poblacional en España, pero no había trabajo para tanta gente. No había trabajo. Y el propio gobierno franquista creó la Dirección General de Migraciones. Y en la década de los 60, más de 4 millones de españoles emigraron a Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Holanda, etcétera. Emigraron a Europa. Y gallegos y sobre todo canarios, pues a exactamente. No, un momento. Y gallegos y canarios también a Europa. También a Europa. También. En menor medida. En menor medida, estoy de acuerdo. Pero canarios también emigraron en decenas de miles a Iberoamérica. Luego, ¿qué quiero decir con ello? Que España es un país de emigrantes. La historia nos lo demuestra, no estoy inventando nada. En consecuencia, los fenómenos migratorios hay que mirarlos con respeto. Europa, la Unión Europea, que hoy está integrada por 26 países, se ha desgajado el Reino Unido, ¿no? Necesita mano de obra.
la Unión Europea, para mantener el nivel económico que se ha tenido hasta ahora y el desarrollo industrial y poder competir produciendo como produce el sudeste asiático, necesita mano de obra. Y un ejemplo, la señora Merkel ha abierto la entrada a Alemania de 1 millón de inmigrantes procedentes de otros países. Y por la falta de mano de obra. Por falta de mano de obra. Y de cotización a la seguridad social. Se está produciendo, le pregunto, una irascibilidad por parte de los ciudadanos canarios por ese temor al contagio y no sé cómo lo está viviendo. Bueno, primero, como primera medida... sobre todo le pregunto, usted como director de Casa África, ¿no? Sí. Y como ciudadano canario también, como por supuesto. ciudadano canario y con la experiencia que acumulé del 2004 al 2008 en la condición de delegado del Gobierno de España en Canarias, donde hubo un proceso migratorio procedente desde África potente, ¿no? Aquello, en fin, incluso he escrito un libro que titulé Inmigración irregular y subtitulado Canarias : una experiencia, donde en un libro de una monografía de unas 300 páginas describo todas las decisiones que en aquella época se adoptaron. Que por cierto no quiero comprometer, pero espero que me lo dedique. Yo se lo dedicaré, se lo daré, y una vez que terminemos la entrevista, encantadísimo, y que lo tenga usted como profesional de la información, ¿no? Mire, en efecto hay como una cierta situación de incomodidad por parte de muchos, pero la incomodidad la tienen los pobrecillos que se juegan la vida en la mar. O sea, estos pobrecillos que llegan a bordo de un cayuco, que no saben ni a dónde llegan, porque lo que quieren es ir a Europa, pues se encuentran en el camino con una isla y se quedan y se llegan casi sin combustible, sin víveres, y naturalmente que hay que atenderle. Pero la vigente ley de extranjería establece muy claramente que toda entrada irregular implica por la justicia, por tribunales de justicia, digamos, un reenvío a sus países de origen. Ahora, localizar el país de origen presenta dificultades. La mayoría vienen indocumentados, por no decir todo. Claro, y hay que hacer una labor de investigación con traductores, con gente procedente de aquel lugar, hasta por conocer el dialecto que hablan, y conociendo el dialecto que hablan, pues más o menos se les sitúa. Pero, mire, en este periodo de tiempo de 2019 y lo que llevamos del 2020, bueno, pues ha llegado un número de personas muy inferior a las que llegaban en aquel periodo del 2004 al 2008, pero muy inferior. En aquella etapa del 2004 al 2008 llegaron del orden de 70.000 personas, que fueron redistribuidas, unas a centros de acogida en distintos sitios de la península, y otras, desde luego, por acuerdos con otros países europeos. ¿Usted qué mensaje le daría a los canarios? Aquellos canarios, no todos, no vamos a generalizar, aquellos que esto lo ven como un mal mayor y que esto es una situación de alto riesgo para la salud de los canarios. Porque usted, no sé si estará de acuerdo conmigo en que esta es la percepción que muchos pueden tener. Hoy en día hay personas que utilizan malévolamente las redes sociales, que utilizan malévolamente los medios de comunicación y transmiten mensajes malévolos. Y en este caso se está dando. Vamos a ver, ¿quiénes están corriendo un riesgo inmenso? Los pobrecitos subsaharianos que se meten a bordo de un cayuco y se juegan la vida durante 4 o 5 días navegando en la mar. Nosotros no nos estamos jugando la vida. Llegan no porque les hemos llamado, llegan porque han salido desesperadamente de sus lugares de origen,
Luego hay que evitar que salgan desesperados. Porque en muchos de los casos, quedarse en su país correr el riesgo de una muerte segura. Claro, prácticamente en muchos de los casos. Claro. Hay un tráfico de mercancías, digamos, sostenido por los llamados los porteadores y las porteadoras, que son miles de personas que se ganan la vida como burros de carga, transportando mercancías de España a Marruecos, en esos puntos fronterizos de Ceuta, y lo mismo en sus equivalentes puntos fronterizos de Melilla. Pero es una temática distinta de la que hay aquí en Canarias. Solución definitiva no hay, Lo que hay que ir trabajando para mejorar condiciones. Aquí en Canarias hay que mejorar, desde luego, la acogida, con la atención correspondiente. Es necesario incrementar los sistemas de control de nuestras aguas, porque esto sí que es una obligación de un Estado. Y un Estado como nuestro, que es ribereño y además con archipiélago, necesita desde luego controlar nuestras aguas por razones de seguridad. Porque hay una ruta, o hay rutas marítimas, que pasan, si cogiésemos un mapa las dibujaríamos, que procedentes o del Cuerno de África o de otros lugares, son rutas por donde pasan embarcaciones que trafican con seres humanos, con estupefacientes, desde luego, en fin, rutas con productos ilegales. Y es una obligación controlar nuestras fronteras marítimas. Canarias necesita un incremento de los medios de control marítimo. Los canarios quizás vivimos muy próximos a África, estamos a muy pocas leguas marinas de África, y tal vez estamos viviendo a espaldas de África y mirando de frente al continente europeo. Eso es un hecho incuestionable. Canarias no aprovecha esa ubicación excepcional que tenemos. Canarias es una comunidad autónoma española que pertenece geográficamente, ubicada geográficamente al continente africano, plataforma continental del continente africano, pero políticamente miembro de la Unión Europea. Es la única zona, digamos, de España, no quiero incluir Ceuta y Melilla, son dos ciudades autónomas de unas singularidades excepcionales, ¿no? Pero la única zona que puede jugar un papel para el desarrollo económico y el crecimiento económico de los países más inmediatos a nosotros. Ahora que estamos pasando por una crisis como consecuencia de la situación del sector turístico, vamos a ver cuándo, en fin, el sector turístico va, digamos, recuperando la actividad económica que tenía. Canarias tiene que pensar que tiene que dar empleo y actividad a mucha gente nuestra que puede tener actividad comercial en países africanos. Pues don José Segura Clavel, muchísimas gracias, lo dicho, por recibirnos aquí en su casa, por mantener esta charla. En este programa no hablamos de política, hay algunos temas que lógicamente entran dentro de ese apartado político, pero simplemente lo considero más una conversación tratando lo social, lo humano, que cualquier tema político. Encantado. Yo he estado a gusto con la conversación y no he rehuido ninguno de los aspectos que se me ha planteado, O sea que muchísimas gracias y esta es su casa. Muebles La Paz, en Tacoronte, patrocina este espacio. 10 en punto de la noche y salgo como de costumbre. Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre. Me
diferencio de la muchedumbre. A mi estilo puede que no te acostumbres. No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati. Modelos extranjeras que me dicen papi, están tirando el cel, ya me quieren ver. Seguramente ya están locas por coger, pero soy yo quien les llevo la champaña. Si no es como él. No todos los canarios que han decidido hacer su vida fuera del archipiélago han ido directamente a América. La inmensa mayoría sí que ha ido al nuevo continente. Ahora vamos a ofrecerles a ustedes la historia, una historia muy bonita porque hay entra también lo que es el amor, que el amor te cambia el rumbo de tu vida sin esperártelo, pero bienvenido sea, como es el caso de Sonia Pérez. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sisto. Bueno, cuéntame un poco tu historia, porque la verdad que un poquito así como de novela, ¿no? De novela, un poquito. ¿Tú naces aquí en La Orotava? Nazco aquí en La Orotava. Nazco y me crío y estudio y todo eso aquí. Sí. Ya con una edad medianita es que aparece el amor y me ofrece la oportunidad de emigrar y de ver otros mundos, y eso pues se aprovechó. Bueno, un conjunto de todo. Vamos a ir pasito a pasito porque hay detalles que son que quiero que nos los cuentes. Por ejemplo, vives en La Orotava, en una familia muy acomodada, tus padres son personas que tienen empresas, personas destacadas de aquí de la isla, y sin embargo tú decides volar. Bueno, claro, porque decido volar por muchas cosas. Primero, porque llegó Cupido y me flechó. Y segundo, porque esa aspiración siempre... Pero mi padre... ¿dónde llegó Cupido? Llegó ¿Aquí? No, llegó Cupido a Miami. Ah. Lo conozco yo a esta persona en Miami en unas vacaciones y bueno, empezamos una relación así de amistad hasta que fue estableciéndose y mucho más en serio, ¿no? Entonces ya nos planteamos, la persona no podía vivir todavía en España, estaba entre varios mundos, con lo cual la persona que tenía más disponibilidad para moverse... ¿Cómo se llama la persona? Juan Carlos. Le ponemos nombre, ¿no? Juan Carlos tenía menos disponibilidad de movimiento que yo sí podía, y entonces pues nada, me aventuré y muy bien. ¿Juan Carlos era norteamericano? No, Juan Carlos es cubano-americano. ¿Cubano-americano? Cubano-americano. Bueno, se conocen todo muy bien, y a partir de ahí, Sonia. A partir de ahí estamos un tiempo en Bangkok, porque él tenía una empresa allí, y entonces paso yo largas temporadas en Bangkok, yendo entre Canarias y Bangkok. Y luego ya sí nos establecemos definitivamente en Estados Unidos, en Miami, concretamente. Y bueno, y han pasado pues 17 años después de todo 17 esto. años. 17 años ya. Y a pesar de haber encontrado el amor de tu vida, de estar pues felizmente casada, ¿no te costó dejar este terruño tuyo? Mira, al principio la novedad, las ganas de conocer otros mundos fue muy fuerte y muy bien, no me arrepiento, lo volvería a hacer de nuevo, pero ya cuando ha pasado tiempo extrañas mucho la tierra. Sí. Extrañas mucho, yo extraño horriblemente a mi madre y mi hermano para mí son dos pilares, y cuando está mi padre vivo, a mi padre, mucho, eso lo extraño mucho. De hecho, aunque yo he estado fuera, yo siempre paso aquí los veranos o navidades, ¿sabes? Vengo por lo menos 2 veces al año, todos los años, y eso ha sido así por 17 años. Lo que pasa es que con el tiempo sí que es verdad que vas extrañando muchas cosas, entonces esto siempre tira. ¿Qué es lo que nunca me ha desconectado, siempre. ¿Qué es lo que echas realmente de menos cuando estás en Miami? Extraño aparte de comida, extraño mucho el no contar con mi madre en todo momento. Yo fui una persona muy apegada a mis padres, a pesar de mis deseos y mis ganas de viajar, que nunca me cortaron las alas, que al contrario me secundaron. Yo creo que eso, que te den esa libertad, lo valora, y ahora con esta edad que yo tengo, mucho más. Entonces extraña el día a día. Yo pienso que mi madre ya tiene una edad, aunque está muy bien, que me dure muchos años, necesita en este momento más de mí, y es el único nieto que ella tiene, que es mi hijo, con lo cual tampoco lo quiero privar, quiero que pueda ver esos dos mundos como
como tuve yo la oportunidad también. ¿Encontraste el apoyo en tus padres cuando decidiste Totalmente, viajar, totalmente, salir fuera? totalmente. Y el primero que me empujó a eso fue mi padre. Eso es algo que siempre le voy a agradecer, porque todo el mundo no te apoya en eso. Porque Tomás Pérez Cabrera, tu padre, desde muy joven también emigró. Sí, ¿no? sí, y hubiera hecho a lo mejor lo mismo que yo, lo que pasa que por circunstancias personales las cosas en la vida vienen así, no lo pudo hacer como él hubiera querido, ¿no? Pero yo sí tuve la oportunidad, y te digo, el primer apoyo incondicional fue mi padre, completamente. Vives en Miami y me consta que vives en un lugar, yo le digo de privilegio. Totalmente. Porque es el lugar, es espectacular, el lugar más clasista que tiene Miami, sí, o sí. Miami. Sí, sí. ¿Es cierto? Sí, sí, yo vivo en lo que es el centro de Miami, o sea, en downtown, y el sitio es muy bonito. El sitio es donde tienes una vista al mar espectacular y estás muy bien conectada porque estás en el centro, en el corazón de donde están pues, universidades, bancos, oficinas importantes. Estoy en un sitio donde puedes caminar, que en el resto de Miami hay zonas que tú no puedes porque las distancias son enormes y tú no te puedes sino mover en coche todo el tiempo. Sí, pero Sonia, vamos a ser realistas, en ese lugar puedes caminar, pero por cada paso que des pagas. Es decir, sí, claro. Que es una zona muy zona, selecta, ¿no? Sí, es una donde zona... está la clase alta. Medio alta de Estados Unidos, sí, sí, de Miami, medio alta. Pero bueno, es una zona también, ya te digo, donde estás cómodo. Todo español normalmente que puede, en este momento que está allá, todos coincidimos en algo, en el vivir en esa área, porque puedes caminar. Créeme que parece una tontería y todos vamos buscando lo mismo, la cercanía de las cosas y que podamos caminar, que podamos bajar y tener una farmacia al lado, una cafetería, eso vamos buscando en general, ¿eh? Es algo llamativo, pero creo que eso nos caracteriza, ¿eh? Yo sigo solo, otra noche en Miami. Otra noche en Miami. Te pregunto, me contestas hasta donde tú quieras, evidentemente. ¿Qué tal las vistas desde tu ático? ¿Del ático de tu edificio? Espectacular. Espectacular, es muy bonito. Yo creo que ofrece una panorámica de lo que es el mar y lo que es el centro como ciudad como tal, muy bonita, muy bonita. Que la vida en lo personal, en lo familiar y en lo profesional te ha sonreído. Sí, no me puedo quejar. No, estoy bien, estoy cómoda, estoy bien. Pero ya te digo, extraño mucho esto, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo, porque hay cosas que no todo es dinero, ¿eh? ¿Tienes ganas ya de regresar? Bueno, ahora mismo, de fijar tu residencia. Me gustaría con el aquí? tiempo, me gustaría con el tiempo pasar no 2 meses, pasar a lo mejor 6, 7 meses por acá, me encantaría. Claro. Ahora mismo voy a quedarme una temporada por acá, por la situación. Bueno, iba a formularte esa pregunta. Llegas de vacaciones como cada año, pero estás en la situación de la pandemia. Efectivamente. Y claro, la situación ahora mismo en todo el mundo, pero particularmente en Miami, está muy delicada, y en Estados Unidos en general. Sí, está todo ¿Decides quedarte un año más aquí? Decido quedarme pues por el problema del COVID, que allá está muy descontrolado, mucho más que aquí. Mi zona concretamente está nada controlada, y aparte que los niños no se incorporaban de nuevo al cole, sino estaban online de nuevo. Y mi hijo Juan Carlos lleva años diciéndome: mamá, yo quiero estar una temporada y poder tratar y poder experimentar, estudiar aquí. Entonces yo dije, bueno, pues es ahora o nunca. Claro. Entonces, bueno, pues se decide en el último momento, porque estábamos pendientes mucho de los números, de cómo iban, y en el último momento la cosa sigue pues no muy bien, no muy clara. Entonces, bueno, ¿los números te refieres a los números de afectados, de contagios? Claro. Sí. En mi área concretamente. Sí, entonces, bueno, se toma la decisión y bueno, me quedo aquí, me voy a pasar este año completo aquí, que bueno, mi madre pues muy contenta y mi hijo pues ni te cuento. ¿No has podido disfrutar este año de la romería de No, hombre, de la no, aparte que yo llegué a primeros de julio, esta vez también llegué un poco más tarde por todo este trámite, por todo lo que estaba pasando, entonces llegamos un poco más tarde, pero con ánimos de irnos a finales 20 y pico de agosto, pero ya en esa última semana otra vez los casos arriba se volvieron a disparar y entonces bueno, pues ya nos replanteamos el que íbamos a tratar de quedarnos un año
y a ver qué pasa, a ver si esto cambia un poquito el próximo año. Se habla de Miami como algo de lo máximo, lo más de lo máximo. ¿Tú pondrías una balanza Miami y Canarias en el aspecto turístico y con qué te quedarías? ¿Con qué me quedaría? Bueno, la pregunta. Es difícil, es un poquito difícil, porque si lo que tú quieres es playa, sol, es lo que vende Miami en este momento y ha vendido siempre. Yo creo que Canarias tiene una oferta, aunque tú creas que no, un poco más agradable, porque no solo hay sol, playa, hay pues monte, yo creo que te puede ofrecer algo un poco más acogedor. Eso tiene un guachinche, por un ejemplo, tenderete, yo extraño eso, una fiesta, yo eso lo extraño claro. mucho, fiestas típicas, aquello está muy bien, pero también depende de las edades, a lo mejor 15, 18, 20 años, aquello se presta más. Pero ya ha llegado otra temporada de la vida, creo que Canarias ofrece mucho más y en este momento hasta el clima y todo favorece mucho más. Sonia, para mí ha sido un placer estar aquí contigo, evidentemente también. Muy especial. Hablar un poquito de tu trayectoria, de tu vida personal, profesional. Pues bueno, tampoco hay que profundizar en ello porque, por cierto... Ahora mismo allá yo colaboré mucho, promocionaba el aprender el español, la promoción del español, eso lo he hecho por 9 años allá, a través del colegio de mi hijo Juan Carlos con el Consulado de España. El Consulado de España está haciendo una labor excepcional con colegios bilingües, donde Juanqui estuvo en uno, y eso ha ayudado mucho. De hecho, ahora mismo él se incorpora en el tercero de la ESO, gracias a ese programa de español que él tuvo. Oye, por cierto, ¿notas el cambio cuando vienes de Miami aquí a Tenerife, concretamente el cambio de coche, el que utilizas allí al que utilizas aquí? Un poquito. Sonia, que lo material, si se puede tener y conservar, está bien, claro, pero no da toda la felicidad. No, para nada, la vida. para nada. Está claro. Gracias de nuevo y que seas muy feliz, que lo sigas haciendo y que disfrutes todo este tiempo que te quedas aquí. Por supuesto. En tu isla, en tu Valle de la Orotava. Gracias. Y que cuando regreses, pues disfrutes también. Completamente. De Miami, porque es tu segunda, primera residencia ahora mismo. Sí, ¿no? Es mi primera residencia, pero yo siempre digo que tengo 2 casas, una allá y otra aquí. Yo esta la sigo viendo como la mía también. Pues nada, pues muchas gracias y si algún día pues me da por dar un viaje a Miami, sabes que pues al igual sabes pues, dónde te puedes coincidimos quedar. En algún lugar. Totalmente. Que coincidimos en un restaurante. Sí, es verdad, y español. ¿Puedo contar la anécdota? Sí, rápido, termino. Entro en el restaurante, pido mesa y escucho Sixto, y yo en ese momento pensé que era una italiana, que lo de Sixto será Sixto, tal, una italiana. Yo, miraba para otro lado y ella, Sixto, cuando miro para detrás, ¿a quién me veo? Pues a Sonia. Y yo me quedé, bueno... Te quedaste impresionado, impresionado, tú y me quedé yo impresionado. Y yo digo, no puede ser, Increíble. No puede ser, con lo grande que es el mundo, no puede ser. Increíble. Sonia, lo dicho, 1000 besos para ti, para Juan Carlos, para Juanqui, para tu niño y para toda tu familia. Muchísimas gracias. Y así ponemos por hoy el punto y final a Vivir en Canarias, con estas historias que ustedes han escuchado, historias que muchos canarios han vivido de igual manera y otros muchos lamentablemente no han tenido la suerte que han tenido nuestros protagonistas de hoy. Pero lo han intentado, han luchado y en la vida quien no lo intenta, pues evidentemente no lo va a conseguir. Este programa también lo queremos hacer en recuerdo de esas personas que fueron para sacar a su familia adelante, para ayudar a su familia. Y se quedaron muchos en el camino, muchos se quedaron al llegar y muchos se quedaron allí, en aquella tierra, donde le acogieron con los brazos abiertos, pero no pudieron regresar. Y felicitar a todos aquellos, por supuesto, que sí que vinieron, pudieron rehacer su vida aquí, pudieron encontrar de nuevo el calor del hogar isleño que tanto echaban de menos. La próxima semana le contamos más cosas aquí en Vivir en Canarias. Que sean ustedes muy felices
y cuídense mucho. En mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más. Cada tierra es diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte. Tú que naciste del fuego, tus restos son en el azul. Parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron, el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún volcán. Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos Paraíso, Cicar, el alquiler de coches en Canarias.